Dice así la palabra del Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Anoche el Señor nos decía nuevamente de que no hay otra manera de poder entender. Verdad es, no hay otra manera de poder entender, ni de crecer, ni de madurar, si no es solamente por su palabra. ¿Por qué? Porque por su palabra nosotros somos llamados. Dios nos llama a través de su palabra. Es a través de su voz que Él hace el llamado. Esto es para que nadie se gloríe, es por la obra de Dios. Llamados para salvación. Por eso va a haber gente condenada, personas que no van a ser llamadas para salvación. Hay gente que nace para hacer maldades en esta tierra, lo que la Escritura llama vasos de ira. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos a Dios, prestar atención, porque como estamos leyendo en las Escrituras, nadie puede entrar por la puerta estrecha, nadie. Tenemos que ser llamados por Dios. Esto tiene que ser un llamado del Señor, porque no hay voluntad en nosotros para aceptar a Dios, seguir a Dios, no hay voluntad en el hombre. Esto lo tiene que hacer Dios. La Escritura dice que no hay justo ni aún uno sobre la tierra. Nosotros conocemos gente que hace el bien, seguro son médicos, algunos son personas que han estado investigando y aún la medicina, la tecnología, y descubrieron únicamente lo que Dios dejó sobre esta tierra. Lo único que hicieron es descubrir lo que es de Dios en la tierra para un provecho del hombre. Amén. Y eso es lo que nosotros decimos, llamamos bueno. Ahora, sin embargo, en cuanto a Dios, en cuanto a lo espiritual, en cuanto a buscar de Dios, Dios dice, no hay ningún hombre bueno. Cuando a Jesús le dijo un joven, maestro bueno, él le dijo, no hay ninguno bueno, sino solo Dios. Ahora el apóstol Pablo, cuando explica en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, Dios le da la revelación de lo que es la naturaleza del hombre en su estado delante de Dios. Y es horrendo lo que habla. Pero habla la verdad de Dios. Entonces, en esa condición, el hombre tiene un corazón que rechaza, está muerto en delito y en pecado. Todos conocemos lo que quiere decir la palabra muerte o muerto. Una persona que no puede moverse, no tiene una inclinación a nada, está muerto. Entonces nadie puede entrar por la puerta estrecha. Pero aquí muestra al Señor, viene hablando acerca de esto y dice, entrad por la puerta estrecha. En San Lucas, cuando surge la pregunta de parte de los discípulos, surge la pregunta,
¿Son muchos los que se salvan o son pocos los que se salvan? Creo que en San Lucas, en el capítulo 13, son pocos los que se salvan, creo que dice. San Lucas capítulo 13, versos 22 y 23. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Bueno, son pocos los que se salvan, y él empieza a enseñarles. Procurad entrar, pero nadie puede entrar. Ahora, ¿de qué quiero hablar yo en este día? En lo que se ha reducido o lo que nosotros hemos conocido el Evangelio. En lo fácil que se predica o se ha predicado el Evangelio, tan liviano el Evangelio, para aceptar al Señor a las personas, para ser salvos. Porque en realidad la pregunta surge: ¿son pocos los que se salvan? Y entonces Jesús no le dijo: no, van a ser muchos, no van a ser un número tal. No, dice: los que van a entrar por la puerta estrecha, porque la puerta estrecha conduce a la vida. Esa es una puerta que alguien pasa y pasa directamente a la vida. Por el camino ancho se va a la condenación, pero por el camino angosto se va hacia la vida. ¿Son pocos? Tienen que ser llamados por Dios. Y hoy en día el Evangelio se ha reducido a, bueno, levante la mano, que es lo que nosotros hemos conocido hasta el día de hoy. Levante la mano. Lea esto. Algunos evangelistas hasta dicen: bueno, lea esto, es una confesión, es una oración. Bueno, ya ¿cree en Jesucristo? Sí. ¿Quiere irse al infierno? No. ¿Quiere irse a la salvación? Sí. ¿Quiere ser salvo? Sí. Y bueno, ¿quiere a Cristo en su corazón? Y claro, sí, quiero. Bueno, entonces levante la mano, cierre sus ojos, yo voy a orar por usted. Listo. Ahora, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Que la persona es salva si confiesa así. No es bíblico. No es bíblico esto. Porque el que hace nacer de nuevo a una persona es el Señor. Por eso es que se habla mucho de la puerta y nada del camino. Entonces nos encontramos después con miles y miles y miles de creyentes o que han confesado al Señor, que creen que son salvos porque un día confesaron al Señor. Un día lo aceptaron en su corazón. Y también vamos a encontrar en el camino, y no sé si lo habrá encontrado usted, miles y miles y miles de cristianos que no solamente que le hicieron hacer esa confesión, sino que entraron a las congregaciones y los hicieron bautizar. Entonces cuando los bautizaron dijeron: nacieron de nuevo. ¿Quién dio esta fórmula? No hay una fórmula para nacer de nuevo. Dios es el que hace nacer de nuevo a una persona. Por eso cuando le explica en la carta de Juan, ¿no es cierto?, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 2 y 13, cuando dice que aquellos que creyeron recibieron un poder, dice, dado por Dios para ser salvos, los cuales no son engendrados, y ahí empieza a hablar de que no es por voluntad humana, no hay intervención humana. Nosotros cuando hemos nacido en carne tuvimos una intervención humana. Pero el Señor le dice a Nicodemo: si nacieres de carne, volvés al vientre de tu madre. Lo que es nacido de carne, carne es. Por eso los que nacen según Dios, los que son engendrados por Dios, no son de voluntad humana, sino nacidos por la palabra de Dios. Amén. Esto es para que entendamos. Nadie puede hacer nacer de nuevo a una persona, solamente Dios. Por eso Jesús dijo:
por sus frutos los conoceréis. Porque decimos nosotros, me estoy adelantando al mensaje, pero decimos nosotros, ¿de dónde salen los falsos maestros? Un día entraron. ¿De dónde salen los falsos pastores? Un día entraron. Un día alguien le hizo levantar la mano. Un día aceptaron a Cristo en su corazón. Un día se bautizaron. Pero ¿por qué son falsos? Por sus frutos los conoceréis. ¿Amén? ¿Se entiende? Por eso dice, procurad entrar por la puerta estrecha, pero nadie lo puede hacer. Esto únicamente el llamado de Dios. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la condenación. Nosotros hemos dicho, bueno, levante la mano, acepte a Cristo en su corazón. Hay personas que siguieron viviendo igualito como cuando aceptaron al Señor. Lo único diferente es que yo tengo a Cristo en mi corazón. Tanto sucedió eso que después las personas empezaron a decir, bueno, Dios conoce mi corazón. Nosotros estuvimos mirando algo, por eso el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. O sea, no dice, presenten su corazón. No. Presenten su cuerpo como un sacrificio vivo al Señor. Y ya está hablando de conducta, carácter, apariencia, comportamiento. Porque si no las personas empezaron a decir, bueno, Dios conoce mi corazón, Dios sabe que mi corazón, pero su actitud, su hablar, su forma de conducirse en su trabajo o en su casa no es la de un cristiano. Es una persona que está caminando en el camino ancho. Si hubiera pasado, como nosotros decimos por ahí, si hubiera pasado la puerta estrecha, la puerta angosta, y hubiera entrado a la vida, se hubiera cumplido la Escritura como dice que nosotros hemos muerto a lo que éramos y una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nosotros como coro tendríamos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Amén. Si hubiera pasado a la vida, pero ¿por qué no lo vemos actuar conforme a la vida? Porque no ha nacido de nuevo. Levantó las manos, hizo hacer de acuerdo a lo que nosotros creemos que puede llegar a suceder. La Escritura no dice eso. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y no solamente a los falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, porque ellos han crecido juntamente con nosotros. A ver. Entonces todo se ha transformado en un evangelio superficial. Personas que han aceptado al Señor Jesús, han confesado, han levantado la mano, pero usted lo ve viviendo como el diablo. O sea, eso para un punto de seriedad. Viven todavía como si nunca Dios lo hubiera llamado. Amén. Cosas que no existen en las Escrituras. Eso no existe. Habíamos dicho, eso es como restarle poder a Dios. Restarle poder a Dios. Como que Dios no puede cambiar a una persona. ¿Cómo que no? Es el único que puede cambiar a una persona. Amén. Es el único. No hay otro, no hay un poder más grande. Cuando habla del pueblo de Israel dice, yo los voy a traer. ¿Cómo? ¿Quién los va a traer? Yo los voy a traer por amor a mí mismo.
Los voy a traer para engrandecer mi nombre. Entre medio de todas las naciones yo los voy a traer y los pondré delante de mí y los voy a limpiar a cada uno de ustedes. Y no dice si quieren, no quieren. No, dice los voy a limpiar. Ustedes pregúntense a quiénes y con quiénes va a ser una cosa así. Porque nosotros debemos leer la Escritura y tenemos que hacernos la idea, hacernos la pregunta. ¿Con quiénes va a ser una cosa así? Porque dice, yo los voy a traer, yo los voy a limpiar, yo los voy a establecer y lo haré para engrandecer mi nombre. Amén. Entonces dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? Hacia la vida. Hacia la vida. Si pasar la puerta o entrar en la nueva vida sería levantar la mano, confesar al Señor o pasar por las aguas, nosotros veríamos miles de personas. ¿No ha conocido cristianos? Él ayer dijo, he conocido a muchos hermanos, comenzaron con nosotros. Hoy ni siquiera quieren mirarnos a los ojos, ni a la cara, ni saludarnos siquiera como hermanos. ¿Qué les ha sucedido? Nada, o sea, no ha sucedido nada extraño, bíblicamente no ha sucedido nada extraño, simplemente siguen caminando por el camino ancho porque nunca estuvieron en el camino angosto. Nosotros nos admiramos ignorando las Escrituras. Por eso Jesús le hizo esta comparación un poco, diríamos nosotros un poco, una comparación de niños, porque él era un carpintero y estaba hablando con personas que en agricultura tenían un 10, en agricultura. Eran personas que sabían acerca de los frutos de la tierra, acerca del trigo. Había muchas plantas de higo y estábamos hablando con Marco acerca de esto. Había muchas plantas de higo, muchas viñas. Ellos conocían estas cosas. Entonces Jesús le hace una comparación como un niño. Y te habrán dicho, qué torpeza, es un carpintero. Claro, venido de un carpintero puede ser una torpeza, porque no se pueden, dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Imposible. Bueno, entonces por su fruto los conocerán. Por su fruto se conoce al árbol. Amén. Si alguien está caminando por el camino ancho, espacioso, la evidencia es su caminar, su hablar. Amén. Es la evidencia, son sus frutos. Es seria la pregunta porque, esto es serio porque las preguntas que le hicieron al Señor, ¿son pocos los que se salvan? Yo hubiera hecho la pregunta, ¿son muchos los que se salvan? Pero la pregunta de él fue, ¿son pocos los que se salvan? Y nosotros miramos. Y nos miramos nosotros también, porque al mirar al pueblo evangélico, a lo que hoy se llama iglesia cristiana, iglesia evangélica, nosotros miramos y nos miramos todos, y miramos todas las congregaciones, miramos nuestro comportamiento, miramos cuántas personas y cuántas veces hemos dicho, bueno, Dios conoce mi corazón, no quiero saber nada con mis hermanos, pero Dios conoce mi corazón. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Acerca del corazón. Vamos a buscar dos pasajes bíblicos. Primero en el Antiguo Testamento. Siempre lo nombramos, pero por ahí no lo buscamos en Jeremías, allí en el capítulo 17.
Jeremías 17, en el verso 9. Lo leemos para tener una certeza. Por ahí alguno hasta lo tiene en algún señalador o en la heladera, por ahí tiene este versículo. Pero mire lo que dice Dios del corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce seguro, pero mire lo que dice del corazón, que engañoso es el corazón y perverso. Por eso el hombre tiene que nacer de nuevo, porque cuando nace de nuevo, Dios dice que saca el corazón de piedra. Preste atención a esto, porque después nosotros vemos una persona buenita, un doctor que viene buenito, el dentista que es bueno, el cirujano que es bueno, el científico que es bueno, y decimos, ¿cómo? No puede ser que ese hombre tenga un corazón de piedra. Dios dice que sí. Pero si es un cantante amoroso, ¿no viste la voz suave que tiene? Y cómo canta de dulce, le canta a la familia, le canta al matrimonio, le canta a los chicos. ¿Sabe lo que dice Dios? Que tiene un corazón de piedra. Y que tiene un corazón engañoso. O decimos lo que dice Dios, o decimos la opinión de nuestros ojos y nuestros oídos. Engañoso es el corazón. Por eso cuando una persona dice, Dios conoce mi corazón, ¿sí? Dios conoce el corazón de las personas. Por eso es que Dios lo que hace con nosotros es darnos una nueva vida, un nuevo corazón, sacar el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Amén. ¿Cuántos entienden? Sí, que después cuando uno es creyente, uno es cristiano, ¿sabe? El Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Cantamos con todo nuestro corazón, seguro, tenemos un corazón de carne. Dios me ha hecho nacer de nuevo. Cada uno esté seguro en sí mismo, amén. Esto es para una seguridad, pero también es para que no estemos engañados. Si yo hablo mal, le hablo mal a mi esposa, hablo mal a mis hijos, hablo mal a mi patrón, le hablo mal a todas las personas. Es más, utilizo cualquier lenguaje, cualquier malas palabras, y soy una persona que piensa mal. Miro a alguien, piensa mal. Miro a este, pienso mal. Hermanos amados, ¿no nos damos cuenta? No tengo relación con las Escrituras, no puedo orar, no hablo con Dios. Dios me llamó, yo digo que Dios me llamó y es con el que menos hablo. ¿Se entiende? Dios me llamó, pero no le dirijo la palabra. ¿De qué estoy hablando? Dios conoce mi corazón, sí que lo conoce. Por eso Dios quiere cambiarlo. Dios quiere cambiar el corazón del hombre porque el hombre tiene un corazón que aborrece a Dios. En San Marcos, en el capítulo 7, San Marcos capítulo 7, verso 21, leemos. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Porque de dentro del corazón sale esto. Amén. Es lo que a veces tanto defendemos, decimos, sí, pero Dios conoce mi corazón. Sí que Dios conoce el corazón. Mire cómo es. Ahora, de la abundancia del corazón, amén, de la abundancia del corazón,
Bendito sea el nombre del Señor. Hay escritura, después lo buscamos, dice, aún los malos pensamientos, las malas intenciones, dice, ese pensamiento salió del corazón, esa intención salió del corazón. Lo tenemos que conocer. Dios nos habla a través de su palabra. No hay otra forma de poder entender estas cosas. Por eso, nuestro cuerpo, el apóstol Pablo, no utilizó la palabra corazón, ni alma, ni espíritu. Dijo, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. En otras expresiones dice, alma, cuerpo y espíritu irreprensible delante de Dios. Utilizando las mismas frases para la palabra cuerpo. Entra por la puerta estrecha, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella. Esto no tiene que afligir a nosotros, muchísimo. Cuando la Escritura habla de mucho, habla de millones y millones de personas, muchos. Pero estrecha es la puerta, por eso fue la pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Habíamos dicho, una multitud seguía al Señor. Cuando usted lee San Juan en el capítulo 6, le iba dando los panes, los peces, le hablaba, estaban todos contentos, como los creyentes cuando levantan la mano, aceptan a Cristo en su corazón, comienzan a lagrimear, comienzan a llorar, hasta que el Señor le comienza a hablar, hasta que comienza a decirle las responsabilidades, como nos vino hablando el Señor acerca de nuestras responsabilidades como iglesia. El desarrollo que tenemos que tener como miembros de este cuerpo para poder obrar. Alguno de nosotros podrá decir, bueno, pero yo he visto, usted me está hablando de entrar a la vida y no tener defectos, no tener debilidades. No estoy diciendo que no hay defectos y no hay debilidades. El que entra a la vida, cuando entra a la vida, entra a la disciplina del Señor. Entra a la enseñanza de Dios. Por eso se conoce de la persona que nace de nuevo, entra por la puerta estrecha y es introducido en la doctrina de Dios. Hace poco, con otras palabras, leíamos nosotros en Hechos, allí en el capítulo 2 de los Hechos, por ahí por el verso 40 y pico, leíamos que los que habían oído la palabra, porque se trata de eso, los que oyeron la palabra, dice, fueron bautizados. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros, y ahí empieza. Porque no es que oyeron la palabra y se fueron para la casa y nunca más lo vieron. La Escritura nos dice que el apóstol Pedro los hizo levantar la mano, con la manito en el corazón, con los ojos cerrados, confiesen. No, ellos oyeron el mensaje y creyeron a la palabra. Y todos los que habían oído y creyeron, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Todo eso lleva a una comunión, a una familia, la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, un templo santo para Dios. ¿Dónde más podemos nosotros apuntar por las Escrituras de que
una vez que Dios nos hace nacer, entramos a la doctrina, entramos a la enseñanza, entramos a pertenecer a Dios, a la educación de Dios en Hebreos. Hebreos capítulo 12. La mayoría de las Biblias lo tienen ahí puestos los ojos en Jesús. Pero leemos del versículo 5 en adelante. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Es para los hijos, ¿ves? Los que han nacido de nuevo, los que han entrado por la puerta estrecha y entraron a la vida. Amén. Un cachito, lo dejo ahí un cachito, ahí en este versículo, para que nosotros no es el que levantó la mano, el que aceptó a Cristo en su corazón. Para explicar esto, la Escritura por ahí dice, hasta los demonios creen. Satanás también cree. Pero no cree para salvación. Por eso leía nuestro hermano ayer, hay una fe que es muerta. ¿Cuál es la fe que es muerta? Dice, la que no existe. Dios no hace nacer a un hijo de Él y le da una fe que es muerta, que no existe. Eso es como si Dios me hubiera dado un arma, escuche, si Dios me hubiera dado un arma para matar a todos los demonios que se me acercan a mí y descubro que es un arma que no tiene balas. Dios no hace eso. Amén. Dios no hace eso. Por eso que la fe que es muerta no es relacionada con los creyentes. No se refiere a eso. Está dando ejemplos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se dirige. Hijo mío, ahí empieza. ¿Dónde hemos ido? Aquellos que hemos pasado, hemos pasado la puerta angosta, hemos entrado a la vida, hemos entrado acá. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuánto damos gloria a Dios? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros, el que no es, cuando se trata de disciplina, viene por el camino ancho, donde hace lo que quiere, donde es una persona independiente, es un individuo que no entra en el cuerpo, porque si entra en el cuerpo deja de ser independiente y deja de ser un individuo a pertenecer a un grupo de personas. Entonces, cuando se trata de disciplina, nosotros debemos mirarnos. No nos gusta estar sujeto a una disciplina. Hay que hacer esto, hay que hacer el otro. No nos gusta una cosa así. ¿Amén? Menos si se trata para otro, si hay que dárselo a otro. Son cosas muy difíciles, yo no las puedo entender. Ninguno busque su propio bien. ¿Cómo que no voy a buscar mi propio bien? Toda mi vida busqué mi bien. He trabajado, me he comprado la ropa solo, mis zapatos los he comprado solo, mi familia la alimenté yo, y yo me he jubilado y un montón de cosas, y yo sigo haciendo esto, por esto. Ninguno me regaló mi casa. Ninguno, cuando Dios nos llama, entramos en una disciplina donde dice, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Al que te pida, dale. ¿Cómo es esto? Ama a tu enemigo. No. Discúlpeme, pero yo me voy. Discúlpeme, yo me voy. No es yo me voy. Nunca viniste. Amén.
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos, desde el comienzo que Dios empezó a hablar, desde el comienzo que Dios empezó a separar las personas para tener un pueblo propio, celoso de buenas obras, Dios hizo esto. Si se os deja sin disciplina, como todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque ¿quién no se acuerda del papá y le damos gracias por la enseñanza que ellos tuvieron para con nosotros? Pero ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque habla de vida eterna. Y aquel ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como papá me disciplinó a mí, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahí aparece la palabra, para que participemos de su santidad. Cuando alguien participa de su disciplina, está de acuerdo con la disciplina de Dios. ¿Hay que hacer? Sí. ¿Hay que obedecer? Sí. ¿Hay que ir? Sí. Él es el amén. Es verdad, estamos en la carne, y hablábamos hace poquito, no siempre está el mismo ánimo, no siempre tengo las mismas ganas, el mismo deseo. Entonces, es por eso que Jesús dijo, cada día es como si la cruz estuviera, cuando yo me voy a trabajar, cuando paso la puerta, cada día tome su cruz y vaya. Cada día. Amén. Para no olvidarse de ¿qué? Que mi estímulo, mi fuerza, mi ánimo es porque Cristo murió por mí. Ese es mi ánimo. No son mis hermanos, los amo, los adoro, pero Cristo murió por mí. Y es por eso que cada día tomo la cruz para acordarme de eso. Amén. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. No siempre está el ánimo, no siempre está la fuerza, y parece que hay una pelea de perros y gatos. Mayormente al principio. Yo digo que no tiene que haber ninguna preocupación de todo esto. El tiempo más duro son los primeros 50 años. Una de las charlas por ahí con el pastor Raúl que podemos tener es: ¿vos por qué no dejaste todo y te fuiste? Puesto los ojos en Jesús. Amén. Fue por eso. De ahí es donde vamos a sacar siempre el ánimo. Amén. Mirar que Cristo ha muerto por cada uno de nosotros. Cristo murió. Cristo pagó para que yo pase por la puerta angosta. Me llamó. Era imposible. Son muy pocos los que lo hallan. Muy pocos. Si usted cree que ha pasado por la puerta angosta, gócese, alégrese. Dele gloria, honra y alabanza, porque muchos, innumerables. Jesús dijo, miren, no van a ser engañados, yo no los voy a dejar solos. El Espíritu los va a alumbrar, le va a hacer entender, por su fruto los conocerán. Vamos para allá, vamos. Acá es muy exigente la dice, vamos para allá, vamos para allá. Teatros están haciendo.
No importa cómo te comportes, no importa cómo te vistas, no importa cómo hables, no importa cómo trates a tus hijos, no importa cómo trates a tu esposa, no importa cómo trates a tu prójimo. Dios mira tu corazón. Lo que Dios mira es que todavía tienes un corazón maligno y perverso que necesita ser cambiado. Pero cuando alguien entra a la vida, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Pondré un corazón de carne y mi espíritu dentro de vosotros. Listo. Amén. Es lo que el apóstol Pablo habla en la carta a los Romanos en el capítulo 8. Dice, mas el espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Mire lo que dice un pasaje en Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32, verso 38. Dios es el mismo de ayer, amén. Dios es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? De este pasaje nos tenemos que gozar y alegrar. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios hace. Dice, pondré mi temor. Dice, ¿por qué no te vas? No, yo no vine porque yo quise. Dios me trajo. Dios me llamó. Dios me hizo entender, Dios me abrió los ojos, Dios me dio un nuevo corazón, Dios me dio un nuevo espíritu, Dios me dio una nueva vida, Dios me dio salvación. ¿Tengo temor? Y no un temor pasajero, yo les voy a dar un temor que los va a controlar perpetuamente hasta llevarlo a donde yo quiero. Para que me teman perpetuamente. ¿Por qué no querés ir a la iglesia? ¿Por qué no querés congregar? No quiero ir más. ¿Qué me importa? ¿Temor de qué? Noé tuvo temor, Abraham tuvo temor, Moisés tuvo temor. Hombre temeroso de Dios en sus generaciones. Job, un hombre temeroso. Hay personas que usted le dice, ¿no tenés temor de ir al infierno? No tiene temor de nada. Y haré con ellos, dice, pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Ves lo que hace Dios con aquellos que han nacido de nuevo? Por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán. ¿Cuánto tiempo puede estar hablando usted con una persona que él dice que es cristiano? Dice que es cristiano porque un día aceptó a Cristo en su corazón, un día se bautizó, pero hoy no quiere congregar ni con usted, ni con nadie, no respeta ni pastor, ni palabra, ni nada. ¿Cuánto tiempo puede estar hablando con él?
Pero qué hermoso encontrarse con una persona que teme a Dios. Que no confía en sus fuerzas, que no confía en su valentía, que no confía en sus años, que no confía en su sabiduría, que no confía en su inteligencia, sino que confía únicamente en el Señor. Esto es lo que Dios hace. No hace Dios un pacto por un día con nosotros, no, nos hace nacer de nuevo para estar con Él, para siempre, para siempre. Pero eso tiene que ser una cosa, por eso es que saco fuerzas de donde no hay, ánimo de donde nadie tiene, pero hay algo que me da el ánimo. Tomo la cruz cada día. Me considero muerto al mundo, crucificado para Él, pero vivo para Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios en esta noche? Les daré un corazón, un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos. Sus hijos. Jesús dijo, hay a uno que hay que temer. No tengan miedo de los que andan matando, sacándole la vida a los cristianos. No tengan temor de ellos, porque los perseguirán por causa de la verdad, por causa del Evangelio, por causa de mantenerse firme. Los van a perseguir, los van a torturar, y alguno creerá que está trabajando para Dios cuando los maten. Pero no tengan temor. A uno solo teman, aquel que puede echar el alma al infierno. Amén. A Dios tenemos que temer. Bendito sea su nombre. Guardado de lo... Viene de contexto, ¿ve? Esto viene de contexto. En el primer tiempo, en los primeros años de la iglesia, los pasajes que nosotros conocemos hoy en día, 1, 2, y están... Esto ha servido para el estudio de la Escritura, para el estudio, para el entendimiento, pero esto era, no tenía capítulos la Escritura, la Biblia. Los evangelios no tenían capítulos, tampoco estaba separado en versículos. Por esto viene de contexto, hablando, guardado de los falsos profetas, como diciendo, esto era de seguido. ¿Amén? ¿Se entiende? Guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos como, es como ovejas. Como ovejas. Yo les dije lo que ha ocurrido con una de las iglesias más grandes, por supuesto en Estados Unidos, donde aparecieron todos los trataditos y todas esas cosas que después empezaron a utilizar acá. El hermano Billy Graham, millones y millones de personas aceptaron al Señor en sus campañas, no solamente al aire libre, no solamente en los estadios, sino a través de sus programas radiales. Pero en una de sus charlas que tuvo entrevista, dijo que él se pondría muy contento si el 5% de todas las personas que aceptaron con él estuvieran dentro de las iglesias. ¿Qué quiso decir con eso? De que él sabía bien que no todas las personas que habían aceptado a Cristo, que se fueron creyendo que eran salvas, porque él le decía eso, que iban a ser salvos. Eso fue como un salvoconducto, como la indulgencia en el tiempo de los católicos, cuando daban la indulgencia. Esto pasó en el tiempo de Martín Lutero, cuando encontró a una persona borracha tirado en la calle y
Y le dijo, pero ¿cómo estás así? Él lo conocía que era alguien que iba a la iglesia. ¿Cómo estás así? ¿Cómo estás viviendo de esa manera? Le dice, y ya no me importa nada. Dice, total, estoy asegurado. Y sacó el papel firmado, una indulgencia. Firmado por el Papa. Ahora, si yo le digo a una persona, levante su mano me dice la persona, yo quiero ser salvo. Y le digo, levante su mano, yo le voy a hacer una oración para que usted sea salvo. ¿Qué soy yo? ¿El Papa evangélico? ¿No dice eso la Escritura? Amén. Guardado de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Dónde se formaron? ¿Quiénes son? Pero dice, por sus frutos los conocerán. Una de las más grandes iglesias, como estaba diciendo, salieron a hacer una encuesta primero en la ciudad, una ciudad muy grande conocida por nosotros, o sea, mayormente en las películas. Una encuesta para ver qué iglesia querían las personas, qué clase de iglesia querían. Y entonces empezaron a notar todo cómo a las personas les gustaría que sea una iglesia. Lo que ellos querían ver, lo que ellos querían oír, cómo les gustaría la fachada de afuera, la música, los músicos, las orquestas, las luces, todo. Lo que menos era hablado era acerca de la Escritura. No mucha Escritura, no mucha palabra, porque eso siempre aburre. Siempre aburre la enseñanza de las Escrituras. Entonces lo que menos iba a haber era enseñanza escritural. Ahora, ¿no hemos oído todo este tiempo que la iglesia no es para los hombres? La iglesia es para el Señor. La iglesia es para Cristo. ¿Quién dijo que la iglesia era para nosotros? Entonces, guardaos de los falsos profetas, guardaos de los falsos pastores, guárdense de los falsos evangelistas. Por sus frutos los conocerán. Porque no se recogen uva de los espinos, ni higos de los abrojos. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo no va a cambiar. No va a cambiar. Cuando mucho se puede hacer, un legalista religioso. ¿Qué es un legalista religioso? Una persona, primero, que no tiene conocimiento bíblico, ni tiene comunión con Dios. Entonces se hace un legalista. ¿Qué es una persona que tiene conocimiento de las Escrituras y una comunión perfecta con Dios? Ama a sus hermanos. Ama la obra de Dios. Y ahí usted tiene una diferencia. El otro no, un legalista quiere que los demás hagan como a él le parece. Por sus frutos los conocerán. Lo tremendo de esto que termina diciendo en el verso, hablando del árbol, ¿no es cierto? En el verso 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y algunos dicen, bueno, es un cristiano tibio, es un cristiano frío que nunca dio fruto. No. Sáqueselo de la cabeza eso. Primero, si es una planta que Dios sembró, ya sea su semilla o fue una planta que Dios puso, es imposible que no tenga fruto. Si no, usted lo va a estar culpando a Dios de que Él siembra mal, Él cuida mal las plantas, Él no sabe nada de agricultura, no sabe nada de nada. No lo culpe a eso. Alguien que no da fruto es alguien que no es de Dios, nada más. Está muerto.
Amén. Por eso le dije, gócese y alégrese. ¿Tienes temor del Señor? ¿Tienes temor de ir al infierno? ¿Tienes temor de Dios? De dejar las cosas de Dios por su debilidad. Entremos en la disciplina del Señor. Clamemos a Dios en nuestros corazones. No queremos ni quedarnos en esta tierra ni ir al infierno. Queremos ir con Dios. Gócese, alégrese en el Señor. Gloria a Dios. De seguido, verso 21, de seguido, como si la Escritura siguiese. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora pregúntese los que dicen Señor, Señor. Y todos los que han aceptado, levantaron su mano, recibieron a Cristo en su corazón. Señor, Señor, Señor. De eso no se van a olvidar, seguro. El diablo le dijo a aquellos que andaban expulsando demonios, le dijo, yo a Jesús lo conozco, a Pablo lo conozco, a Jesús yo sé quién es, dice. Yo sé quién es. Los demonios cuando salieron del endemoniado ganadero le dijeron, le gritaron de lejos, le dijo, Jesús. Yo sé que eres el bendito de Dios. Vienes a sacarnos antes de tiempo. Vienes a atormentarnos antes de tiempo. Ah, lo conocían. Muchos me dirán, Señor, Señor, ¿es suficiente? No, no es suficiente. Por su fruto los conocerán. No todo el que me dice Señor entrará. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y este conocimiento por relación es un conocimiento por relación y aprobación de parte del Señor. Nunca tuvo una relación de aprobación con ellos. No los conoció. No ese conocimiento que nosotros... Entonces Jesús no los conocía, no sabía quiénes eran, no sabían dónde habían nacido, no sabían qué... Sí, eso sabía. Los que no lo conocían, no los conocía por relación con Él. Es diferente la iglesia, es diferente aquel que ha nacido de nuevo y se sujeta a la disciplina del Señor. Lo conoce por estar sujeto a la disciplina, lo conoce por sujeción. Hemos leído nosotros el día jueves un pasaje que también recordaba nuestro hermano Pablo el día de ayer, donde dice, algunos salieron, dice, a los cuales nosotros no le dimos orden. Eso parece a veces, suena como autoritarismo, como diciendo, todo se tiene que hacer si ustedes quieren. Bueno, para eso están las autoridades de la iglesia. Y eso también es sujeto a la disciplina, sujeto a la autoridad. Hoy no se conoce esa clase de autoridad dentro de la iglesia. Primero porque son muy pocos los que hay. Segundo que cuando se habla algo así, pero yo ni loco me voy a sujetar, ni esto, acostumbrado a ser personas individuales, a venir cuando nosotros queremos, a la hora que nosotros queremos, el día que nosotros queremos, ¿ve? Pero en ese tiempo habían salido uno, dice, a predicar, adelantarse, dice, y dijeron los apóstoles, nosotros no le dimos orden. Si alguien va sin el respaldo de la iglesia, sin el respaldo de Dios, ¿qué es lo que va a decir? Bueno, esto hicieron.
sin el conocimiento del Señor, sin el respaldo, sin la aprobación del Señor. Salieron, hicieron cosas. Pero el Señor le terminó diciendo, yo no los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos me dirán en aquel día. ¿Quiénes son los que van a hacer esto? Muchos me dirán en aquel día. Pastores, evangelistas, los denominados profetas en este tiempo, ministros de Dios. Muchos me dirán en aquel día, ¿no hemos hecho esto? Mire lo que están haciendo. Anótese acá y va a ser salvo. ¿Es así? Vemos que no. Por el fruto se conoce el árbol. Cuando se entra a la vida, el Señor da un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Para qué? Para que obedezcamos a su palabra. ¿Amén? ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y nos pone un espíritu, dice, un espíritu dentro de nosotros. ¿Para qué? A ver, después el apóstol Pablo habla acerca del fruto del espíritu. La nueva vida en Cristo según el fruto del espíritu. Un espíritu que da vida, amén. Yo veo que es un pasaje no siempre utilizado, mayormente por mí. No digo que esto no es utilizado por los hermanos. San Juan capítulo 6, verso 63. A veces mal interpretado porque algunos enseñan de que si no dice espíritu en mayúscula, se trata del espíritu del hombre y viceversa. ¿Amén? Algunos enseñan así, pero no es este el pasaje. San Juan capítulo 6, verso 63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Amén? ¿Ve que está en minúscula? Pero está hablando las palabras que yo les he dado, entonces no está hablando del espíritu del hombre. ¿Amén? No está hablando del espíritu del hombre y está en minúscula. Pero dice, el espíritu es el que da vida. Bueno, el camino angosto, la puerta angosta que lleva ¿a dónde? A la vida. Amén. A vivir en obediencia a una disciplina. ¿Quién nos introduce ahí? Dios. ¿Quién nos hace nacer de nuevo? Dios. ¿Quién nos da vida? Dios. ¿Quién nos da su espíritu? Dios. ¿Quién nos da un corazón nuevo? Dios. Por eso todos los que pasan por la puerta angosta, es imposible que no den fruto. Es imposible. ¿Cómo conoceremos esto? Por su fruto los conoceréis. Amén. La carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Crecimiento, madurez, comportamiento, conocimiento, conducta. El espíritu es el que da vida. ¿Nos ha dado un espíritu para que estemos en contra de él? ¿O estemos a favor de él? Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de los creyentes, dice, llamados para la obediencia a la fe. Porque es imposible que alguien sea llamado para desobedecer a la fe. Entró por la puerta angosta, recibió la vida para desobedecer a la fe. No, es ilógico. Amén. Volvemos entonces al pasaje.
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Jamás va a hablar de ruina cuando está hablando de sus hijos. Jamás. Habla de insensatos, habla de personas que no quisieron oír, no quisieron aceptar, nunca fueron. Amén. Porque esta prueba de si somos o no, la hace Él mismo, para que nosotros confiemos. Amén. Para que nosotros confiemos, creamos y confiemos en Él. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Por no ser así, hoy tenemos un grave problema. Por haber predicado como levante la mano y va a ser salvo. Crea en su corazón y va a ser salvo. Entonces, cualquiera. Lo encontramos en la calle, no congregando en ningún lado, en algunos lugares no teniendo ninguna clase de pastor, ninguna sujeción a nada, y sin embargo, cuando venga el Señor también me va a llevar. No es así, no es así. Esto no es así. Amén. Esto hará que nosotros miremos, pero no para juzgar. Esto es para mirarnos cada uno de nosotros. Y preocuparnos realmente, preocuparnos por todos nuestros hermanos. Amén. La pregunta fue, ¿son pocos los que se salvan? Vemos millones, no sé, van a las congregaciones para ver si pueden bailar un poco. Se ha convertido en una sala de entretenimiento. Ir a la imagen de Cristo, ni hablar, no se habla acerca de eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros, en nuestro carácter y nuestra conducta, cada vez más parecido al Señor, ni hablar de una cosa. Bueno, por sus frutos los conocerán. Amén. Porque por los frutos se conoce al árbol. Para nosotros es una gloria. Es una gloria. Nosotros decimos, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nuestra vida. Amén. Que eso haga el Señor. Amén. Y que muchas personas realmente vean ese cambio que nosotros debemos notar. No soy el mismo de ayer. Si yo sería el mismo de ayer, no estaría acá. Amén. Yo no estaría sentado acá, yo no estaría escuchando esto, yo no estaría leyendo esto. Gracias a Dios que Dios me ha llamado. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Eso lo tiene que decir usted. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es para nuestra seguridad y para no ser engañado por nadie. Porque vendrán a ustedes. El apóstol Pablo, cuando estuvo hablando con los hermanos, después de mi partida, él dijo, vendrán hombres disfrazados, dice, como lobos rapaces, dice, esparcirán al rebaño, lo único que hacen es desparramar.